Como les mencionaba, el día de hoy vamos a comenzar como un nuevo tema con el capítulo de 3, con la sección 3.5, gráficas de funciones. Las gráficas de funciones, jóvenes, es lo que de manera, ¿se acuerdan cuando nosotros expliqué en la clase anterior que habían 4 formas de las gráficas de las funciones? Estábamos, si alguien me recuerda, estaba una, la parte algebraica, una verbal, otra era por medio de tablas y la otra era por gráfica. La gráfica. Muy bien. Entonces, con esto vamos a comenzar un nuevo tema, que son las gráficas de funciones, correspondiente a la sección 3.5 del capítulo 3 del libro de texto que utilizamos. Muy bien. Y la definición de la gráfica de una función nos dice que si f, o sea, es una función con dominio A. ¿Recuerdan cuando comenzábamos en la clase que nosotros teníamos dominio D y el profesor hizo énfasis que era con dominio A? Pues bien, entonces la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados y tenemos ahí la representación de x y f de x, donde x pertenece al conjunto A o al dominio de A. Localizados en un plano de coordenadas. En otras palabras, la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x y y, tales que y es igual a la función o f de x. Esto es, la gráfica de f es la gráfica de la ecuación y es igual a f de x. Bien, con esto que nos da a entender que la gráfica, como menciona ahí, es el conjunto de todos los puntos x y y, donde su estructura, recuerden, primero tenemos x y luego tenemos y. Y aquí hace énfasis que la ecuación de esa función va a ser igual a y es igual a la función que nos da. Ahora, en este ejemplo nos dice que nosotros tenemos que encontrar la función dado los puntos y nosotros debemos de encontrar esa función dado estos 5 puntos que están aquí, coordenadas que están ahí. Tenemos que el inciso A es negativo 2 y da como resultado 4. Negativo 1 con 1, 0 con 0, 1 con 1 y 2 con 4. Bien, ahora nosotros tenemos que identificar cuál es esa función para que esos puntos que nosotros está ahí realizado en esos 5 sea esos puntos. Y la vamos a dejar un poco en pensamiento. O sea, nosotros tenemos que encontrar esa función. ¿Cuál sería? ¿Cómo dijo Lick? Bueno, explicando de otra forma. El ejercicio me dice, o el ejemplo que me está dando, es que nosotros debemos de encontrar esa función, dados los siguientes puntos, estos puntos que están aquí. Recordando que la estructura para estos puntos es x y la función de x, o sea, la función evaluada en x. Y nos hace la introducción que la función en x es igual a y. Significa que va a estar de esta forma, de x con y, de esta forma. Y si yo tengo esa estructura de esa manera, que está aquí, entonces en el inciso A, ¿quién sería x? Negativo 2. Negativo Negativo 2. 2.
Entonces, si x es negativo 2, ¿cuál es esa función para que me dé 4? ¿Qué sería esa función? Busquemos esa función. ¿Cómo sería? ¿Qué tengo que hacerle a ese negativo 2 para que me dé como resultado 4? Elevarlo. Elevarlo al cuadrado. Multiplicarlo por negativo 2. Lo multiplico por negativo 2. Sí. Lo eleva al cuadrado. O lo elevo al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien, entonces, si esto sucede, ¿qué significa? Si es negativo 2 y si lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? Positivo 4. Positivo 4. Entonces, ¿cómo me quedaría la función? ¿Cuál sería la función que nosotros andamos buscando en ese caso? La función evaluada en x es igual a x cuadrada, jóvenes. Y nosotros vamos a ir probando que realmente todas esas funciones que me está dando ahí o todos esos puntos que están ubicados ahí es correcto con esta función. Y recuerden que es la primera función con la que hice la introducción de la definición de funciones. Vamos probando. Con el inciso A, x es igual a ¿qué me dice? Negativo 2, ¿verdad? Y si x es igual a negativo 2, por lo tanto, la función evaluada en negativo 2, esto es igual a negativo 2 elevado a la 2 o al cuadrado, y esto es igual a 4. Bien, ahora, ¿qué sucede? Y como ya no sería negativo 2 ahora, sería negativo 1, porque es el otro resultado. Si es negativo 1, entonces la función evaluada de negativo 1 es 1 al cuadrado, y por lo tanto ese resultado me da como lo positivo, ¿verdad? Ahora, vamos a evaluarla en 0. Ya no sería negativo 2, sino que 0. La función evaluada en 0. Esto es igual a 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado es igual a 0. Y de igual forma como el ejercicio que tenemos allá. 1. La función evaluada en 1. Uno al cuadrado es igual a 1. ¿Okay? Y de igual forma como con positivo 2. Recordemos que esta función, tanto sea negativo como positivo, como estamos hablando de una función cuadrática, va a dar a 4. Entonces, por lo tanto, la función es esta. F de x es igual a x cuadrada, porque esta función me respeta los puntos que yo tengo asignados aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, Lee. ¿Seguro? ¿No quedaron con dudas? Bueno, la de evaluar en X sí lo comprendí, pero no sé si también vamos a hacer el mismo proceso para Y, para los valores de Y. Para los valores de Y, el resultado que queda, ese es el valor de Y. Ah, ok. Ese es el resultado. Vean, ¿qué es lo que indica esto? Que el valor evaluado en f de x es y. Entonces, por lo tanto, si x es igual a negativo 2, y va a valer 4. 4. Si Perfecto. x es negativo 1, entonces y va a quedar como
1 y ahí se forman los pares de ordenado, que eso es lo que me indica ahí, que dice que es la definición de la función, de la gráfica de función. Se convierte en este ordenado. Cuando yo evalúo en negativo 2, lleva a ser 4. Negativo 1 va a ser 1. Si x igual a 0, entonces lleva a valer 0. ¿Por qué? Porque como recuerde, x es el dominio de esa función y y se convierte en la imagen de ese valor evaluado. ¿Recuerdan, verdad? En la clase pasada. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Y nos dice por aquí, nos menciona que vamos a buscar esas funciones pares impares. Y nos dice la terminología que f es una función par cuando nosotros evaluamos negativo x y me da a la función original para todo x en el dominio. Y ahí está la ilustración. Tenemos que y es igual a la función de f de x y x cuadrada. Y el tipo de simetría de la gráfica, este tema lo van a ver más adelante, el tipo de simetría, pero aquí nos dice que es con respecto al eje y. Y la terminología, f es una función impar cuando nosotros evaluamos esa función en un negativo x o en x negativa y me da la negación de la función, o sea que la función es negativa para todo x en el dominio. Y es igual a la función de f de x, esta es una ilustración de x a la 3 o al cubo con respecto al origen. Esa es de la simetría. Pero nos dice el ejemplo que nosotros debemos determinar si una función es par o es impar. Dice que determine si f es par, impar o ninguna de estas. ¿Bien? Para ello vamos a realizar. ¿Qué nos dice la definición o la terminología que nos dice aquí, que nos menciona? Nosotros vamos a comprobar si o vamos a determinar si la función que nos dan es par o es impar. ¿Cómo? Aplicando a evaluar a la función como negativo x. Y si nos da la misma función original, entonces la función es par. Y si nos da el negativo de la función, entonces la función es impar. Entonces para ello vamos a realizar el ejercicio. El ejemplo que tenemos por aquí. Vamos a darle solución entonces. Y nos dice que vamos a empezar con el primero, el inciso A. El inciso A nos dice que la función de x es igual a 3x a la 4 menos 2x cuadrada más 5. Si la función es par o es impar, la vamos a determinar de la manera siguiente. La función evaluada en negativo x, esto es igual a 3 elevado a la x, negativo x elevado al cuadrado, a la 4, menos 2 negativo x al cuadrado más 5. ¿Bien? Y si yo evalúo negativo x a la 4, ¿cuánto me va a dar? O sea que es negativo x por negativo x por negativo x por negativo x. 4 veces es negativo. ¿A qué me da?
Positivo X4 Positivo X a a la la 4. 4. Y ahora, negativo X al cuadrado. ¿Cómo me queda? Negativo 2 X al cuadrado. Cuadrado. Más 5. ¿Qué resulta aquí? Que si yo evalúo la función en negativo X, ¿a qué me arroja o cuál es el resultado? A la función dada, ¿verdad? Entonces, ¿esta función qué es? ¿Par o impar? Ninguna Par. de esas. Ninguna de estas. Es par. Es par. Par. ¿Quién dijo que era ninguna de estas? Sería par, ¿verdad? Porque nos dice que la definición de una función par es aquella que yo a evaluarla en negativo X me da la función original. La función original es esta. Y al evaluarla en negativo X me da la misma función. Por lo tanto, esa función va a ser par. Ahora, vamos a darle con el inciso B. El inciso B nos menciona que tienen 5 minutos para desarrollar si la función es par o impar. Resuélvanlo en su cuaderno, realicen el procedimiento y únicamente ustedes me indican si la función es par o es impar. Les recuerdo que estoy tomando las notas a la participación. Imparle. Impar. Sí. ¿Por qué razón? Sí, es impar. Impar. Yo tengo Porque aquí la una- potencia a la que está elevada es impar y entonces todo número negativo multiplicado por un número impar siempre va a ser negativo utilizando la ley de los signos. Excelente observación. Esto viene a concluir en ello. Que yo me tengo que fijar en la función en aquel exponente con mayor, o sea, que sea el exponente mayor. Ese es el partiendo desde ese punto. Dado eso, tengo que verificar si el exponente es par o es impar. En este caso, 5 es un número que par o impar. 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 Por lo tanto, la función es una función impar. ¿Por qué? Porque al aplicar esa definición, me va a resultar que la función va a ser en negativo. Y lo voy a realizar para que vayamos viendo. Si yo evalúo la función... Cambia el signo a todos los exactamente. términos. Le cambia el signo a todos los términos. Entonces, por lo tanto, esa función, al cambiarle el signo a todos los términos, se convierte en una función impar. Si ustedes se fijan, bueno, vamos aquí. 2 negativo X elevada a la 5 menos 7 negativo X elevada a la 3 más 4 en negativo X. ¿A qué resulta? Pues bien, vamos a realizarlo. Si yo quedo ahí, me quedaría negativo 2 X a la 5 Más 7, más X a la 7 3, X a la 3, muy bien, menos 4X. menos 4X.
Ah, bien. Entonces, ¿qué resulta de ahí? Si yo extraigo como factor común el negativo, ¿qué me queda? Me queda esto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, me queda así, ¿verdad? Si yo extraigo como factor común el negativo. Sí, es correcto, porque igual cambiarían los signos a la ecuación original. Exactamente. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ¿en qué queda? En negativo. Impar. En negativo, ¿verdad? Sí, Ujú. ahora, vean esta igualdad. Me dice que este valor es igual a f de x, ¿verdad? Por Es lo tanto, negativo f de x. exacto, negativo F f de de x. Muy bien. Entonces, y ahí concluyo que la función que me están dando es una función impar por su definición. Por su definición. Ahora, si nosotros realizamos esta, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta función que está dada aquí? ¿Creen ustedes que es par o es impar? Creo que es Ok. impar, Lick. Cambia de Es, signo al primer es término, pero impar segundo por queda igual. exacto. Impar es el valor que está el exponente mayor, ¿verdad? El mayor, sí. Sí, pero hay algo que no sería ninguna de estas. ¿Por qué razón? Porque si usted evalúa esa función, Queda, ujú, queda la primera en negativo, cambia de signo, pero la pero segunda la Sí, queda segunda igual. no. Y si yo extraigo esa como factor común en negativo, no me queda igual a la función original, Exactamente. ¿verdad? ¿Está claro ahí ese ejercicio? Sí. sí, Sí. pero deberíamos de desarrollarlo Sí. Sí, porque claro, no claro, todos estamos. claro, lo vamos a desarrollar ahorita. Esa es la idea, que la vamos a ir desarrollando. Bien, si la función es esa, la original, bien, vamos. Ahora, vamos a evaluar esa función en negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si yo lo evalúo en negativo? Bueno, me quedaría negativo x elevado a la 3, luego más más negativo x elevado a la 2, ¿verdad? Es así. ¿Esto es igual a qué? Bueno, negativo x a la 3. Perdón, aquí se me olvidó elevarla al cuadrado. Ah, pero bien, y aquí me queda ¿cuánto? Positivo x al cuadrado, ¿verdad? Sí. Ah, pero voy a extraer el factor común de x para ver, porque la función original me dice que era x al cubo, pero positiva. Factor común de x, de toda esa función negativo, ¿verdad? Entonces aquí me queda x cubo, pero aquí me queda x al cuadrado. ¿Y qué sucede? ¿Creen ustedes que este resultado de aquí cumple alguna de las definiciones? No. No, 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 porque no queda como la función original. original. Entonces, por lo tanto, aquí, por lo tanto, ninguna de estas. Y recuerden que esta era ¿qué? Impar. ¿Bien? Ahora ya sabemos que aunque esa idea de que el exponente mayor sea mayor o sea impar, no simplemente la función sea impar. No necesariamente la función sea impar. Y hago la corrección. ¿Bien? ¿Está claro aquí? De encontrar si una función es impar o es par. Sí, claro. Muy bien. Entonces vamos a pasar con el siguiente. Y aquí es donde le vamos a dar
el mayor tiempo, yo considero que a la clase. Muy bien, dice el ejemplo número 3. Graficar funciones por localización de puntos. Trace la gráfica de las siguientes funciones. Y bien, ahora, esa dificultad que ustedes tuvieron a lo largo del tema de definición de funciones, donde ustedes querían encontrar el dominio y el rango de esa función, lo vamos a aclarar con este tema, con esta gráfica, porque ustedes van a ver que con la gráfica, con visualizar la gráfica, es donde se les va a facilitar mucho. Bien, para ello vamos a darle solución. ¿Sí? Le vamos a dar solución a este ejercicio. Y vamos a empezar con el inciso A. El inciso A, vamos a empezar primero definiendo una tabla. Esa tabla es la tabla de valores, muy bien. Esa tabla de valores. Entonces, vamos a construir esa tablita de valores por aquí. Y donde yo le voy a dar los valores de X. Y yo hago, cuando estoy explicando, yo hago esto para que ustedes vayan viendo. Y aquí va a ser Y. Esto es lo que particularmente yo hago para cuando yo explico este tema por primera vez. Entonces, vamos a construir esa tablita de valores para que ustedes vean. Muy bien. Ahora, veamos. Aquí yo le voy a asignar a esta función, como es una función que está al exponente 2, no importa si sea negativo, no importa que sea 0, no importa que sea positivo. Yo le voy a dar a los valores de X un negativo 2, un negativo 1, 0, 1 y 2, porque son los valores más cercanos al 0. Bien, pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo a esa función la evalúo en negativo 2? ¿Se acuerdan? Queda 4 en Y. 4 positivo. 4 4 positivos positivos en Y. en Y, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí. ¿Verdad? Entonces, en esta casilla que está aquí, lo que se hace es el procedimiento, la evaluación que estamos haciendo. Evaluar este negativo 2 pasa en X y se evalúa aquí y da como resultado Y. Y si yo evalúo negativo 1, ¿cuánto Uno me da? positivo. 1 positivo, ¿verdad? Y si yo evalúo 0, 0. 0. 0. Y si yo evalúo 1, 1. 1. Y si yo evalúo 2, 4 positivos. 4. 4 en Y. positivos. Entonces, ¿en qué se convierten aquí? Se convierte en los pares ordenados. ¿Se recuerdan cómo quedaban los pares ordenados? Bueno, la estructura son X Y. y Y. ¿Verdad? Ah, pero si es eso, X y Y, entonces mi tablita, ¿cómo me va a quedar? ¿Quién es X? Si yo, el primer valor que yo asigno sería Negativo 2 2, ¿Con quién? 4. con Coma 4 4. positivos. Exacto. Esa es la idea, que vayan captando eso, porque esto es lo que nos va a ayudar demasiado. Luego, ¿cómo? Negativo 1, ¿verdad? Negativo quién? 1, positivo 1. Positivo 1, muy bien. 0,0.
0,0, que eso es el que, el origen. El origen. El origen, muy bien, ¿verdad? 1, Coma 1. 1,1 y 2,4. 2,4. 2,4. Muy bien. Se convierte entonces en los pares ordenados. Ah, pero bien, ¿qué voy a hacer con eso, profesor? Graficarlo en el plano Graficar. cartesiano. Graficar. Muy bien, voy a graficarlo en un plano cartesiano. Y aquí les voy a pedir mil disculpas porque, bueno, voy a hacer algo. Poner en pausa aquí. GeoGebra, ¿no? Sí, en GeoGebra. GeoGebra. Solo permítanme para abrir GeoGebra. Sí. Negativo 2,4. Bien. ¿El primero cuál era? Negativo Negativo 2,4. Negativo 2,4. 4. Muy bien. Queda el primer punto, ¿verdad? El otro punto, ¿recuerdan cuál era? Negativo 1. ¿Con quién? Con 1 positivo. Positivo 1, ¿verdad? Queda otro punto. Ahora, el otro punto, ¿recuerdan? El origen. 0,0. Muy bien. Uy, permítame. ¿El otro? 1,1. 1,1. 1,1. Bien. Siempre hay. Permítame. 1, Yo grafiqué el pero no sé ver cómo quedó. no sé cómo le quedó, dice. No, sí, que quedó en una forma de, a ver, como una B. Ujú. Como una vez. Muy bien. Eso es lo que yo deseo que ustedes observen, jóvenes. No solo porque ustedes, que es la introducción también de este tema, que les dan ciertos valores, ustedes le tienen la libertad de, por ejemplo, de venir con unas líneas así, por ejemplo. De venir ustedes aquí, ponerlo por acá y después esto, ponerlo por acá y de aquí por acá. No, nosotros tenemos que tener un orden en el cual a ustedes le permitan poder realizar la gráfica. Entonces, al final, ¿cómo me quedaría la gráfica? Bien, entonces voy a poner y es igual X al cuadrado. x al cuadrado. Miren, la gráfica. Exacto. Ahí queda. Ahí queda la gráfica. Y fíjense que la gráfica van en todos los puntos que nosotros graficamos. ¿Cómo graficamos? Bueno, recuerden, el primer punto era el punto A, negativo 2,4. Negativo 2 en X, ¿con quién? Con 4. 4 en Y. En Y. Y ahí es donde yo voy a dibujar el primer par ordenado. Luego, el B dice negativo 1 Y 1. con 1. Por lo tanto, yo aquí lo grafico el punto. El punto C, el punto de origen es 0,0. Lo tenemos ahí, que es el punto de origen. Ahora, el D, o sea, de 1 con 1. Y así sucesivamente, jóvenes. Ahora, quiero que observen algo. Si ustedes se fijan, ¿hasta dónde llegó los valores de X? Hasta 2. No, no significa, porque nosotros que hemos utilizado el 2 no significa, miren la gráfica, Infinito positivo. Valores infinitos. valores infinitos, o sea que son todos los Real. exacto. Esto, todo lo que está en la línea, por decirlo así, horizontal, que representa los valores de X, es el dominio. Y el dominio de estas funciones así son todos los
reales, porque aunque nosotros hemos utilizado el negativo 2, el negativo 1, no significa que el dominio se quede ahí, no. Significa que yo puedo utilizar cualquier valor y ese valor se va a colocar dentro de esa gráfica, ese punto se va a colocar. Ahora, pero el rango ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde? El rango, mire, ¿hasta dónde queda? Hasta 0. Y el 0, ¿hasta dónde va? Hacia arriba, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué valores? Infinito. ¿Infinito qué? Positivo. Positivo. Bien, aquí es donde con la gráfica ustedes representan el dominio y el rango y ahí es donde ustedes lo escriben o lo identifican. En este caso, el dominio de esa función que estamos hablando aquí son todos los reales, porque yo puedo utilizar cualquier X y me va a dar como resultado un valor Y. Eso significa. Pero yo no puedo decir en lo del rango. En lo del rango, si ustedes se fijan, no se figura o no se construye absolutamente nada en los valores negativos. Vean, de aquí para hacia abajo no hay nada. Por lo tanto, no hay ningún dibujo, entonces no forma parte del rango. Pero de aquí hacia arriba sí, porque vean el cuadrante cómo está. Está dibujado, por lo tanto, el rango de esta función son los valores de 0 hacia el positivo infinito. O como dice el profesor, Y es mayor o igual que 0. Que ese sería el rango de esa función. En este caso, x a la 2 o x cuadrada. ¿Bien? Lick, lo dejamos con la anotación que dijo el profe Luis. Sí, todas las X mayores o iguales que 0. Exactamente. La Y sería en este caso. Exactamente. Ahí lo podemos representar para que ustedes no pierdan la noción de cómo se encuentra el rango cuando ya tienen una gráfica. ¿Verdad? Que cuando ustedes ven la gráfica es más fácil encontrar el rango porque lo hacen de manera de visualización. ¿Bien? Entonces nos quedamos en cuanto a ese aspecto de ahí, ¿verdad? Ahora, voy a pasar a la siguiente, al siguiente ejercicio, que lo que nosotros estamos haciendo es construyendo esa tabla de valores, que es el primer paso. ¿Ya están visualizando la pizarra? Sí. Bien, ahora nos vamos, bueno, como ustedes ya saben, este espacio era para evaluar, pero como ustedes ya son un poquito más ágiles para evaluar, entonces lo vamos a omitir para realizar el inciso B. El inciso B quedaría aquí y lo que le voy a cambiar es inciso B y le voy a cambiar el exponente, que en este caso no sería 3, sino que sería, no sería 2, perdón, sería 3. Ahora, bien. Ahora, de nuevo, lo voy a hacer aquí también. Pero en este caso, voy a eliminar esto. Y solo voy a dejar esta tablita y la voy a mover para acá. Esto lo muevo para acá. Y esto lo voy a mover un poquito para acá para que se vea mucho mejor. Pero ahora vean, vamos a seguir utilizando esos negativo 2 y el negativo 1. Pero como estamos utilizando GeoGebra, ustedes indíquenme en los negativos y 3 valores en los positivos. Ustedes me lo pueden indicar. Y eso sí, que ustedes van a encontrar cómo se evalúa. El primero sería 2,8. No, solamente quiero que ustedes me indiquen un valor negativo. Negativo 2, de ahí partamos. Negativo 2. Negativo 2. Negativo 1. Utilicemos los mismos valores. Bueno, los mismos valores. Sí, los mismos valores. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede?
¿Cómo me quedaría ahí? En ese caso, Negativo 8. negativo 8, ¿verdad? Porque es impar el exponente. Exacto, es impar el exponente. ¿Aquí cómo me quedaría? Negativo 1. Negativo 1. Negativo 1. 1. Aquí me queda 0. 0. 0. Aquí me queda 1. 1 y ahí me queda 8. 8. Muy bien. Recuerden, pueden tomarle captura de pantalla o recordar esos pares de ordenados. ¿Se convierten en quién? Vamos a ajustarlo aquí para que se coloque aquí. Los pares ordenados se convierten en quién? Negativo 2 con negativo 8. Negativo 8. Negativo 1 se Con convierte negativo con 1. 0 con 0, 1 con 1 y 2 con 8. Recuerden de esos pares ordenados. Entonces voy a pasarme a GeoGebra y a GeoGebra voy a borrar esto para que no se confunda la gráfica. Bien, y vamos a empezar. Recuerden, el negativo 2, ¿con quién era? Negativo 8. Negativo Muy 8. bien. Luego, el negativo 1, ¿con quién? Negativo 1. Negativo 1. Negativo 1. Con negativo 1, ¿verdad? Ahora, luego sería El Cero. origen. 0 con 0, que es el origen. Luego 1 1. con 1. Y luego sería 2,8. con 8. Muy bien. Ahora, fíjense en algo. Vean la gráfica. ¿Dónde se graficaron esos valores? Y lo voy a hacer un poquito más lejos. Ahora, vamos a introducir la función x a la... ¿Cuánto era? 3. 3. Miren, los puntos como están dados. Van, trazan esa línea, pero observen algo aquí. ¿Cuánta curvas, por decirlo así, o concavidad se hace en esa gráfica? Miren, 2. En la primera solo se hacía una, ¿verdad? Cuando era x a la 2. Ahora, cuando es x a la 3, miren, hacen el cambio. Cuando ustedes ya lleven cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ustedes se van a analizar y se va a estudiar el comportamiento de toda esta gráfica. Eso ténganlo por seguro, el comportamiento de la gráfica. Por eso es importante que ustedes sepan graficar. Porque no solamente se va a depender de GeoGebra. GeoGebra lo van a tener ustedes en su casa, cuando realicen. Lo que yo les sugiero es que ustedes construyan la gráfica, la dibujen en su cuaderno de cuadrícula, por eso se les solicitó, y cuando ya la tengan lista, entonces ustedes hacen una comparación con GeoGebra. Ya la hice y salió igual a la que usted tiene ahí. Excelente. Eso lo utilizaron con GeoGebra, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a trabajar con Grapes cuando esté el profesor con nosotros. Entonces, ahora, esto en cuanto a la gráfica de la función x a la 3 o x al cubo, ¿verdad? Ahora vamos a regresar para trabajar con el c, que sería la raíz cuadrada de x. Lick, permítame. Dígame. Retomando, andando en los temas que ya llevamos, ¿podemos sacar el dominio y el rango de esta gráfica que acabamos de hacer, de la función x a la 3? Exactamente. ¿Cuál sería el dominio del rango? Si ustedes se fijan, si yo le doy aquí, ¿cuál sería el dominio del rango? El dominio. Todos los reales, Todos porque los incluye reales. negativos y positivos. Exactamente. En esta función, jóvenes, en esta función, todos los reales para los dominios y todos los reales para el rango. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar un valor negativo y como estoy hablando de una función que es impar, recuerda que es impar,
porque aquí no hay otro número que le sume ni le reste. Solamente estoy hablando de un término que está elevado a un exponente impar. Y cuando eso sucede, entonces la función, siempre el dominio va a ser todos los reales y el rango en este caso va a ser todos los reales también. Entonces, denle gracias a Dios si en el examen les dice encuentra el dominio y el rango de una función así, téngalo en cuenta y caso que siempre el dominio va a ser todos los reales y el rango también va a ser todos los reales. Donde nosotros tenemos que tener cuidado es cuando sea un exponente par o en este caso sea una raíz cuadrada. Bien. Sí, sí, es que tenía esa inquietud, pero ya la despejó. Excelente, ya saben, cualquier pregunta, háganla, no se queden con la duda. Entonces, ahora, ¿podemos pasar al otro ejercicio? Muy bien, ahora, vamos con el inciso C, que el inciso C ya es algo que tenemos que tener un cuidado. ¿Y por qué, profesor, tenemos que tener un cuidado? Porque tenemos que respetar las definiciones de lo que nos están dando. Ya nosotros no podemos utilizar, ¿qué valores no podemos utilizar aquí? Los negativos. Los negativos. Muy bien, ¿por qué? Porque ustedes ya saben que no pertenecen a los números reales. Cuando ustedes vean los números complejos, que aunque creo que ya lo vieron, pues sí, ¿verdad? Así. No pueden realizar esas operaciones con números negativos. Por lo tanto, vamos a partir de los positivos. De los positivos. Vamos a partir del 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Y si eso sucede, entonces, ¿cómo me quedaría en Y? 0. ¿El otro? Si es 1. 1, muy bien. Si es este 2. 1.4. Les recomiendo, excelente, me está dando un valor decimal aproximado, pero les recomiendo cuando esto sucede, jóvenes, y utilicen GeoGebra, les recomiendo que utilicen el valor exacto, que en este caso me quedaría raíz de 2. ¿Por qué? Porque no tiene un valor exacto. Raíz de 2. Ustedes lo van a colocar como un decimal y van a ver que en GeoGebra va a hacer ese cambio. Ahora, de igual forma, aquí me quedaría como raíz de 3. Y ahí me quedaría 2. Muy bien. Entonces, aquí ya esta forma, aquí ya no va a funcionar porque ustedes ya recuerdan que esto es el par de X y este es el de Y. Y se convierte el par ordenado de esta estructura. Aquí yo se los explicaba para que ustedes vieran cómo quedaba. Pero aquí ya ustedes saben que X va a ser 0 y Y va a ser 0. Si X es 1, Y es 1. X2, Y va a ser raíz de 2. Recordemos eso y pasemos a GeoGebra para hacer esa función. Y colocar esos puntos, esos pares ordenados. Entonces, ¿recuerdan? El primero era 0,0. El segundo, 1,1. El tercero, 2, raíz de 2. 2. Cuadrada de 2. Exactamente. Miren, incluso aquí es donde GeoGebra es lo que le decía a su compañero. Él convierte la raíz en decimal y lo coloca exactamente. Si yo lo coloco solo con un decimal así, no me hace un aproximado exacto, sino que solo me deja el número ahí. Pero si lo hace de manera manual, entonces le recomiendo que sí lo haga con redondeo. Para GeoGebra utilicen el valor exacto y para graficarlos en su cuaderno utilicen ya decimales.
Bien, entonces, ¿recuerdan el otro? 3, 3 raíz cuadrada de 3. raíz cuadrada de 3, muy bien. De igual forma también. Y aquí sería 4 con 4,2. 2. Muy bien. Ahora, si yo hago la función y es igual a la raíz cuadrada de x era, ¿verdad? Miren, ahí pasan los De X, sí. Ahí pasan los puntos. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando yo les explicaba en el ejercicio de la primera clase? Que por qué el dominio, en este caso, ¿cuál sería el dominio? X mayor o igual que 0. Exacto. ¿Por qué? Porque si ustedes aquí no toman ningún valor negativo, sino que lo toma desde el 0 hasta el infinito positivo, o sea que son aquellos valores que sean mayores o iguales que 0. Entonces, por lo tanto, el dominio es eso, x es mayor o igual que 0. Ahora, se preguntarán ustedes por qué razón yo lo estoy haciendo con estos puntos así, con 0, 0, 1, 1, y no lo hago ya de un solo con la gráfica, no hago ya de un solo con la función. Es para que ustedes observen cómo se construye, porque aquí no estamos de manera presencial en una pizarra con una facilidad mayor. Aquí vamos, como el profesor mencionaba en su clase anterior, vamos a darle un énfasis a que esto, a que la virtualidad o sea, hacerla de sacarle el mayor provecho. Entonces, por esa razón, bueno, ustedes pueden hacerlo más adelante, ya no va a ser necesario que ustedes grafiquen punto por punto, sino que ustedes vean la utilidad de la construcción de tabla de valores y utilizando un programa que al colocarlo punto por punto, la gráfica va a pasar por esos puntos que nosotros graficamos. ¿Ven? ¿Está claro? L. Bueno, excelente. Entonces vamos a pasar a la siguiente pizarra que tengo. ¿Qué sucede aquí, jóvenes? Clic. Sí, dígame. Un segundo, retroceda al anterior, por favor, solo para tomar la captura. Ah, ok. Recuerden que esto siempre yo lo convierto en PDF, mostrándole la pizarra para los estudiantes que no pudieron estar. Y siempre se los coloco en la plataforma. Perfecto, Lick, ya, gracias. Excelente. Entonces, ¿claros hasta aquí con este ejemplo, con el ejemplo número 3? Sí. Muy bien, vamos a pasarlo entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué sucede con esta diapositiva, jóvenes, con esta pizarra? Que hay una definición que dice la prueba de la recta vertical. Dice, una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función si y solo si ninguna recta vertical cruza la curva más de una vez. ¿Qué conclusión da como ello? Que se convierte en una función, una gráfica de una función aquella donde únicamente al trazar una recta vertical toca un punto, en este caso como esta figura número 1, como la podemos ver, esta de aquí, esta. Es gráfica de una función aquella que al trazar una recta vertical únicamente toca un punto en esa gráfica. Pero ¿qué sucede? Que no es la gráfica de una función, en este caso, ¿cuántos puntos toca esa recta vertical? 2. Dos veces. Por lo tanto, una gráfica de función. Una gráfica de función. No es una gráfica de función cuando toca al menos 2 o más puntos de la gráfica dibujada. ¿A qué concluimos esto? ¿Un círculo creen ustedes que es una función? ¿Es una función el círculo? No. No, porque tocarían más de un punto. ¿Tocarían cuántos puntos? Tocarían por lo menos 2, ¿verdad? 2. Exactamente. 4 serían en total. No, una recta vertical.
Ok, sí, 2 Sí. puntos por lo menos. 2 puntos. Muy bien, entonces en ese caso, la circunferencia, la parábola y todas esas figuras que toquen al menos 2 o más puntos al trazar una recta vertical no son una función. ¿Está claro ahí esa definición? Vean, yo les sugiero que estas definiciones, que aunque aparezcan muy obvias, aunque aparezcan, apréndenselas, porque les va a servir de mucho a la hora de un examen, a la hora de una prueba o algo por el estilo. Y también les va a servir al momento de su procedimiento que vayan llevando clase más clase. Bien, ahora, veamos aquí. Vamos a conocer el desplazamiento vertical de la gráfica de y es igual a la función de f de x. ¿Qué sucede? ¿Qué me dice a mí la definición de desplazamiento? Bueno, me dice ecuación, efecto de la gráfica. Dice, la gráfica de f se desplaza verticalmente hacia arriba a una distancia c, siempre y cuando a la función se le sume una constante y que esa constante sea mayor que 0. ¿Está bien, profesor? Si gusta, puede ayudarme con GeoGebra. Sí, hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Vean que, bueno, le pedí a Luigi de que él empezara y pues desarrollara la clase, dado que yo estaba en una reunión por los alumnos de primer ingreso que van a iniciar el día 25. Entonces, nos toca darles unas clases ahí del curso propedéutico que ustedes tomaron el primer año, ¿recuerdan? Entonces ahora van a ser ellos que les toca tomar. Entonces, pues me disculpo, ¿no? Por incluirme hasta en la segunda hora, porque la idea es que el profesor Luigi y yo estemos juntos en todo el periodo. Me estoy conectando ahorita desde mi computadora, pues para explicarles lo que él está diciendo, solo que utilizando pues una aplicación que les dije a ustedes que lo instalaran, perdón, en sus celulares. Y vamos a trabajarlo desde GeoGebra. Bien, no sé si deja de compartir. Ya dejó de compartir el profesor Luis un rato. Entonces, ahora abro aquí GeoGebra y listo. Entonces, hasta ahorita lo que han visto son las gráficas de funciones utilizando tablas de valores, profesor, solo para ponerme en contexto. Exactamente. Tablas de valores, cuando encontramos los valores de X y Y en la tablita de valores, lo que estábamos haciendo en GeoGebra era identificar esos valores en punto por punto y luego se dibujaba la función para que ellos vieran que la función iba trazando una curva suave y ligera. Exactamente. Listo. Bien, entonces solo está abriendo por acá y ya. Solo me confirman cuando ya vean el plano de GeoGebra. Aparece ahí reflejado que hasta ahorita empecé a compartir y ya ratos compartir pantalla. Ahora sí. Ven ahí el interfaz de GeoGebra, ¿verdad? Sí.
Listo. Entonces, fíjense, bueno, una de las cosas, cómo se utiliza la herramienta es sencilla, es de fácil uso. Por ejemplo, si ustedes quieren manipular el plano cartesiano, lo hacen con este botón que está aquí, que desplaza la... Entonces, movemos el plano y lo quiero centrar un poquito. Ahora, si quiero hacer otras cosas, dependiendo de lo que yo quiera hacer, puedo utilizar esta flechita, tenerla seleccionada. Entonces, digamos que lo que ustedes quieren trazar sea la función, en este caso ya el profesor Luigi ha graficado en algunas ocasiones a la función y igual a x al cuadrado. Ahora, ¿cómo se coloca el x al cuadrado? Ahí depende del comando que ustedes tienen para el circunflejo, ¿no? Elevar al cuadrado. Y ahí ya está, fíjense. Entonces le doy enter y pues la función que ha quedado ahí es la función genérica, la parábola y igual a x al cuadrado. Y ustedes con el profesor graficaron los puntos como el punto, digamos, 0,0 y miren, yo lo voy a graficar y va a aparecer ahí. Es el origen del plano cartesiano. Y digamos que quiero graficar otro punto que pertenece a esa función que ustedes ya habían calculado hace un rato. La imagen de 1, aquí en este caso es 1, ¿verdad? Porque si elevo al cuadrado negativo 1 se vuelve positivo. Y ahí está. Ahora, si quiero encontrar la imagen de positivo 1, la imagen va a ser 1. Y ahí está. Es este otro punto que acaba de salir ahí graficado. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen de negativo 2? Va a ser 4, ¿no? Y de la misma forma, de positivo 2, obviamente va a ser 4. Y podríamos seguir este proceso. Y entonces el profesor les explica que la curva se traza suave, que conecte todos esos puntos. Y esta gráfica de una función cuadrática se le conoce como parábola. Es la parábola de una función. Ahora, el estudio de las funciones pasa por varias cosas. Por ejemplo, hace un rato el profesor Luis hablaba de qué pasa si yo quiero trazar una recta que sea vertical. Y fíjense, por ejemplo, si yo trazo la recta x igual a negativo 1/2, digamos. Esa recta que yo voy a trazar justo ahora es una recta vertical. Negativo 3/2, o sea, negativo 1.5 voy a poner. Fíjense esa recta que ahora le puedo cambiar de color dando clic derecho sobre la curva y me voy a propiedades. Bueno, está cargando. La quiero cambiar, digamos, por ejemplo, en rojo y le quiero poner el estilo y quiero que el trazo sea punteado, por ejemplo. Porque no quiero que sea más importante la recta, pero entonces ustedes pueden ver ahí que esa recta corta en cuántos puntos a la gráfica. 1. La corta en un único punto. Y si yo pudiera mover esa recta, siempre la va a cortar en un solo punto. Entonces, el criterio de la recta vertical nos dice que cuando una recta vertical corta la función en un único punto, entonces diremos que la gráfica corresponde a la gráfica de una función. Si corta en más de un punto, entonces diremos que la gráfica corresponde a una relación. Así se dice. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que esta parábola que está aquí se suba, digamos, una unidad hacia arriba? Ya el profesor Luigi habló y le voy a hablar de dos cosas aquí importantes. Fíjense, voy a definir un deslizador que le voy a colocar A y va a estar desde negativo 10 y le voy a dar valores hasta 10 porque voy a estar variando en esa parte. Y lo voy a variar de 0.5 en 0.5. También voy a trazar otro deslizador que se va a llamar B. Lo voy a mover desde 10, negativo 10, perdón, hasta 10. Y lo mismo voy a hacer con otro parámetro. Ya van a ver por qué. Me falta un último parámetro. El parámetro C, que va a ir desde negativo 10 hasta 10 y voy a darle incrementos de 0.5. Y fíjense lo que voy a hacer a continuación. Voy a trazar una función que va a ser de la forma, perdón, y igual a ax al cuadrado más bx más c. Ajá, entonces fíjense ahí, por ejemplo, cuando yo le doy clic voy a darle enter, perdón, y se va a graficar eso. Entonces noten los parámetros en qué valores los tengo. A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 1. Pero hagamos a B que valga 0 y a C que valga 0. ¿Con qué coincidió la gráfica que acabo de trazar con la que ya tenía? Notan que es la misma. Porque ¿qué función sería?
sería y igual a ¿cuánto? A 1 de x al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué efectos le hacen a la función? Fíjense, voy a empezar a mover un parámetro. Ya saben ustedes que lo que estoy haciendo acá, voy a poner una etiqueta, perdón, para que mejor lo veamos bien. Recuerden ustedes que yo estoy trabajando con y igual a perdón, x al cuadrado más bx más c. Y esta la voy a colocar por acá. Permítanme. Esa es con la que estamos trabajando. Fíjense, y igual a x al cuadrado. Entonces, ahorita a tiene el valor de 1, b tiene el valor de 0 y c tiene el valor de 0. Entonces, es la parábola que tiene su vértice, ¿dónde? En el origen. Pero ahora fíjense, voy a empezar a mover algunos parámetros y ustedes me van a decir qué es lo que le hace a la función. Noten ahorita que voy a empezar a mover esta. ¿Qué pasó con la función? Incrementó su valor en... Incrementó su valor en 1, pero ¿qué le pasó así, digamos? No me diga cantidad, solo ¿qué le pasó a la gráfica de la función? ¿Se desplazó, se quedó fija? Y si se desplazó, ¿para dónde se desplazó? Se desplazó hacia arriba. Entonces, cuando nosotros le sumamos a esa parábola, o sea, inicialmente teníamos, ¿qué función es? Va a ser la función y igual a x al cuadrado. Bueno, mejor dicho, y igual a x al cuadrado. ¿Y cuánto vale c? ¿Vale? 1, ¿verdad? Y fíjense, es la que está trazada ahí. Quiere decir que la parábola movida una unidad hacia arriba, o sea, x al cuadrado más 1, significa mover a la parábola original que ustedes ya conocen una unidad hacia arriba. Pero fíjense ahora, ya no le voy a sumar un c, sino que le voy a sumar 2 unidades, 3 unidades. Fíjense lo que ha pasado. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Se ha movido cuántas unidades? 3 unidades. 3 unidades hacia arriba. Entonces, en otras palabras, cada uno de esos valores tiene un significado para la función. Fíjense ahora lo que voy a hacer. Ya ahora C quiero que valga, digamos, negativo 6. Y voy a mover esto para que lo puedan visualizar. ¿Qué le hizo a la parábola? Se desplazó 6 valores hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, en otras palabras, vamos a escribir ahí, yo no sé si ustedes lo quieren escribir. O sea, pueden escribirlo así, miren. Y igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, digamos, el valor de c representa el desplazamiento de la función vertical. El desplazamiento vertical de la función cuadrática. ¿De acuerdo? Desplazamiento vertical de la función cuadrática. Si es positivo, obviamente lo va a mover hacia arriba, ¿verdad? Y si es negativo, lo va a mover hacia abajo. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen que le hace el parámetro b a esa función? ¿Qué creen ustedes? O el parámetro a. A los lados. Entonces veamos. Como una de las potencias que tiene esta aplicación GeoGebra es que nos permite, fíjense, miren. Y parece que Fanny tiene un poco de razón. Hace en cierta forma que haya un desplazamiento horizontal. Pero no significa, por ejemplo, usted no puede decirme ahora mismo que lo movió una, mire que B vale 1. No es que lo movió una unidad hacia la derecha, lo nota. Solo la movió. Pero no sabemos cuánto. Que eso es lo que vamos justamente a averiguar. Imagínense que C vale 0. Regresemos a C igual a 0. Y ahora solo modifiquemos B. Mire lo que pasa si modifico B. ¿Lo nota? ¿Qué opina, Fanny, ahora? Que siempre lo mueve a los lados, pero no los dos al mismo tiempo, sino que depende para donde se la corramos. Ese es el lado que va a mover, que va a correr. Exacto. Pero no lo hace con la misma libertad que el C, ¿verdad? El C si es positivo lo mueve para arriba y si es negativo lo mueve para abajo. Exacto. Pero no está sucediendo. Pero luego vamos a estudiar un comportamiento. Sin embargo, lo que yo quiero es que vean
que la aplicación GeoGebra nos permite estudiar el comportamiento de hacia dónde se mueve la función si movemos los parámetros. Regresemos a b igual a 0. Ahora, ¿qué creen que hace el parámetro a? Recuerden que a es el que multiplica el x al cuadrado, es decir, es el coeficiente principal, ¿sí o no? ¿Qué creen que hace? ¿O qué sospechan? O sea, no necesariamente tiene que ser lo que hace, ¿no? ¿Nada? Será el origen. La orientación, entonces veamos, movamos. Fíjense, si es positivo, miren. Y si tomo valores más grandotes, ¿qué va haciendo con la parábola? ¿Lo ven? ¿Qué le hizo? Se encoge. Estaba en 1, miren. Lo vamos a mover. Y empieza a encoger a la parábola. Obviamente, si esto creciera más, por ejemplo, que llegara a igual a 1.000.000, hace que la parábola se vaya cerrando más y más y más. O sea, la va encogiendo, como dice Anderson. Pero ahora veamos qué pasa si A toma el valor de 0. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar si A vale 0? Miren lo que pasa. ¿Qué hizo? ¿En qué se convirtió? En una recta horizontal. Ustedes no la ven ahí, pero ahí está, es esta recta. Y igual a 0. Pero ahora fíjense, ¿qué creen ustedes que pasa si A es negativo? Ahora va a ir para abajo la... Entonces, Se invierte la parábola. vean, ¿lo ven? Y pasa lo mismo, ¿notan? Entre más valores más chiquitos tome la parábola, se va a encoger. Pero en otras palabras, si el A es negativo, la parábola, y lo vamos a decir así, es cóncava hacia abajo. Eso es cóncava, no sé si es una palabra que ya habían escuchado, pero significa que está abierta hacia abajo. O sea, a esta forma se le llama concavidad hacia arriba. Y esta sería la concavidad hacia abajo, cuando es negativo. Entonces, eso por un lado. Pero ahora entonces veamos. Voy a intentar abrir acá otro archivo. Bueno, no sé si les ha quedado alguna duda acá porque necesito seguir explicando otro ejemplo. ¿Cómo vamos? ¿Claro hasta ahí? Sí. Bien, entonces voy a dejar de compartir un rato por acá. Que ni sé que se me hizo lo de Zoom. Saben que dejó aquí está. Ya lo encontré. Voy a abrir la otra aplicación que yo les había dicho a ustedes, aunque no sé si me va a permitir eso. Sin embargo, voy a tratar de... Grapes, permítanme. La bulla que escuchan al fondo son mis vecinos, muchachos. Sí, entonces, vamos a ver. Aquí está. El interfaz de Grapes. Ahora, ¿cómo se utiliza Grapes? Me gustaría aquí pues comentar algunas cosas. Fíjense, ¿cómo vamos a graficar? Se pueden graficar un montón de cosas. Se pueden graficar funciones, relaciones, curvas paramétricas, dibujar objetos, etc. Pero entonces digamos que yo quiero graficar la función, la que estábamos hablando, solo que aquí ya no se escribe y igual a algo, porque fíjense, ahí ya dice y sub 1 igual. Entonces lo que usted escribe es a, entonces queremos un x, bueno, aquí usted puede ir tocando, ¿no? X y queremos que sea al cuadrado, más, y queremos un b, x más c.
Y luego, vamos a ver, aquí está el C. Y luego le das definir. Def y ese fin que aparece. Y entonces le pide hasta, le puede usted determinar el color. Digamos que lo quiero en rojo. Y ahí la tenemos. Fíjense. Y ustedes dirán, ¿por qué aparece ahí la función? Ah, porque tiene estos valores. Entonces, supongamos que B yo le quiero dejar en 0. Fíjense. Lo coloco en 0 y a C también lo dejo en 0. Y ahí tenemos la parábola, fíjense. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si C yo quiero que ahora valga 1? Hace lo mismo, fíjense. Si vale 1, le doy Enter. ¿Y qué pasó? La parábola original se movió una unidad hacia arriba. Si vale, digamos, negativo 3, fíjense, desplazó a la parábola 3 unidades hacia abajo. Regresemos a C en 0 y veamos. Ahí queda la parábola normal. Ahora, aquí no es necesario definir ni parámetros ni nada, pero vean lo que yo quiero abordar ahora. Quiero que trabajemos una función que va a ser de la forma A por X menos H al cuadrado más B. No, más K es aquí. No sé si está la K por acá. Bueno, pero pongámosle... Uy, no la miraba, fíjese usted, gracias. Bueno, pero es que ya es la edad de usted. Bueno, entonces allí le doy Enter, fíjese. Ah, permítame, dice que el argumento de la función U, operación, es insuficiente. No, permítame. Voy a dejarlo en D, a ver si es eso. Permítame. ¿Ven la H por ahí o no? No, ¿verdad? No. Sí, la H sí no está. Bueno, como no está la H, yo voy a trabajar solo con estos valores, pero... O sea, no le presten atención a las letras, más allá de lo que quiero, pues, ilustrar claramente, ¿no? Voy a colocar aquí un D. Bueno, el casi aparece. Entonces le damos, fíjense, y la quiero graficar, digamos, de azul. Y ya tenemos. Voy a deseleccionar la que estaba en rojo porque esa no quiero que esté visible. Solo quiero que la que está la gráfica de color azul. Entonces veamos qué hacen algunos parámetros. Dejemos acá igual a 0 para que veamos ahí lo que pasa. ¿Qué parámetros quieren ver estudiar ahorita? Ahorita solo tenemos que A vale 1. ¿Qué parámetro le gustaría que modifique? ¿El C, el A o el K? Cualquiera, no importa. Escojamos uno. El C. ¿Qué creen que va a ser el C? ¿Qué intuyen? A esta forma de la función que tenemos ahí se les llama forma estándar de una función cuadrática y en realidad es la forma de ecuación del vértice, se le llama de una ecuación cuadrática. Entonces veamos lo que hace C. Vamos a modificar a C. Y fíjense lo que pasa. C está tomando valores positivos. ¿Para dónde está moviendo la parábola? Para la derecha. Ahora veamos qué pasa si toma valores menores que 0. Ya sabemos que en 0 queda en el origen, ¿verdad? Veamos negativos, lo que pasa. Fíjense. La mueve para la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el parámetro C en esta forma de la cuadrática hace que el desplazamiento horizontal sea para la izquierda o para la derecha según sea el caso. Pero veamos ahora, modifiquemos K. Regresemos a C, digamos a 1. Fíjense lo que va a pasar con K. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo mueve verticalmente. Y si es negativo, lo va a mover horizontalmente. Ahora bien, ¿qué creen que hace el parámetro A? Fíjense, si le doy valores bien grandes, miren lo que hace. Hace lo mismo que allá, ¿verdad? Encoge a la parábola. Y si toma valores, por ejemplo, si toma el valor de 0, miren lo que pasa.
Ya casi, fíjense, se hizo horizontal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta toma valores exageradamente chiquitos? No sé si lo van notando. Lo que está haciendo es encogiendo a la parábola. Pero regresemos a los valores originales. 0 y 0. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario al respecto. ¿Dudas, comentarios? Por ejemplo, en algún momento les tocó a ustedes, digamos, resolver sistemas de ecuaciones de forma gráfica. No sé si lo recuerdan. Entonces, imaginemos que queremos graficar la función x más 4. Entonces, grafiquemos a la función x más 4. ¿Dónde va a quedar? Ustedes ya más o menos saben dónde va a quedar esa función. Es la función que está ahí, fíjense. Que se ha movido ¿cuántas unidades? 4 unidades hacia arriba, que tiene intersecto en el eje Y en 0,4 y en negativo 4,0 en el eje X. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero saber si esta función corta o no a la función, digamos, Y igual? No, no tengo que colocar Y igual porque aquí ya lo tiene por defecto la aplicación. Digamos que quiero ver con negativo 2x más 1. ¿Qué creen? ¿Que se corta o que no se corta? Muchachos. ¿Se corta o no se corta? Yo creo que sí, porque va en diagonal. Sí, se corta, ahí lo vamos a ver, ¿no? Y miren dónde se corta. ¿Se corta en qué punto? Negativo 1 para X y 3 para Y. Exactamente. Negativo 1 para X y 3 para Y. O sea, recuerden que primero se leen las X y después se leen las Y. Entonces hacemos esto, ¿eh? Bueno, yo ahorita no les hago de esta forma porque estoy desde mi computadora, pero yo lo debería estar rayando acá para que ustedes vieran esta vueltecita que es la unidad en X y luego 3 unidades hacia arriba. Entonces este es el punto. Si lo quisiéramos ver sería el punto negativo 1,3 y así de ser. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Miren, la potencialidad que va a tener Graves y que va a tener GeoGebra les va a permitir en cierta forma, esto solo es como un entremés, llamémosle así. O sea, esta no es toda la clase ni nada que se le parezca, pero por ejemplo, vaya, cuando Josué esté viendo más temas relacionados con esto que lleve gráficas de funciones, él ya sabe que puede utilizar estas herramientas. O sea, para que él aprenda más. Esa es la idea de enseñarlo realmente. Yo cuando yo llevé la clase, pues obviamente utilicé estas dos aplicaciones. Lo que quiere decir que ya son viejitas estas aplicaciones. Porque yo llevé álgebra 2 en el 2012. Díganme. Bueno, GeoGebra sí la tengo, pero si puede mandar el link para descargar Grapes, porque no me parece. Ah, pero bueno, sí, yo se los puedo, de hecho les puedo compartir incluso el archivo. Sin embargo, voy a dejar de compartir ahorita, no sé si tienen alguna inquietud más. Y luego yo les explico cómo vamos a descargar el Grapes. ¿Alguna duda de esto? ¿O todo está claro como el agua del río Choluteca? Sí está, yo creo. Así está de claro, dice Fanny. No, bueno, lo importante es que entiendan ustedes. Pues la idea es justamente que ustedes vean en nosotros un apoyo, pues que no nos vean como enemigos, que somos los encargados de aplazarlos o algo por el estilo. Para nada. Más bien somos los encargados de hacer que valga la pena que en Nakaome esté la carrera de matemáticas. Eso somos. Vamos a ver. Permítanme un ratito. Bueno, no sé si el profesor Luigi quiere agregar algo mientras yo busco aquí el enlace de descarga que le voy a mandar a los estudiantes. No, me parece perfecto, profesor, la enseñanza que les estaba dando de las dos aplicaciones, como les estaba mencionando, eso es lo que tenía planificado yo, enseñarle tanto en GeoGebra como en Grapes. Gracias a Dios llegó usted a auxiliarme, porque tanto como los estudiantes y yo estoy aprendiendo.
Sí, Y esto, no, y esto es lo bonito, y esto es lo bonito de la docencia, que tanto los estudiantes como los docentes aprendemos cada día. exacto, no, y lo que yo también quiero que vean los estudiantes es que no estamos usando estas aplicaciones porque estamos en una modalidad virtual. Todo lo contrario, en realidad la estamos usando porque es necesario que ellos exploren mediante una herramienta tecnológica cómo se puede graficar funciones de forma mucho más rápida que estar como a la antigua, ¿no? Como los profesores en las escuelas y colegios, de que se ponen, hacen la gráfica de una, luego borran, ahora le modifican el valor de 6 y vuelven a graficar otra. ¿Y para qué está GeoGebra? O sea, justamente, pues, ver eso, ¿no? Lo otro es que en ningún momento estoy diciendo de que la tecnología va a sustituir lo que estoy diciendo, ¿no? No sé quién fue el que pidió el enlace de descarga. Ahorita se los he mandado el de Grapes al grupo de WhatsApp. Si usted da clic ahí, le va a aparecer algo como esto, que creo que es lo que voy a proyectar justo ahora. Vamos a ver. Bien, voy a seguir proyectando por acá. Fíjese aquí. El enlace que les acabo de compartir les va a mandar a esto, a este sitio. Quizá ustedes cuando lo buscaban no ponían Grapes matemáticas, porque lo que hace el buscador de Google es que les va a ofrecer un montón de páginas que tengan que ver con uvas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no. Fíjense, por ejemplo, esto significa Grapes. Graph Presentation and Experiment Systems. Y ahí está el sistema de experimentación y presentación de gráficas. Entonces, ¿cuál versión es la que nosotros necesitamos? Pues eso lo decide usted según sus necesidades. Y fíjense cuánto pesa esta aplicación. 653 kilobytes. O sea, no pesa nada. Ajá. Entonces ahí usted le da clic y se le va a descargar. Y ya listo. Eso sería el enlace de descarga. O sea que en realidad el profesor Luigi lo puede colocar en la plataforma, pero también ustedes ya saben. O sea, la idea es que también aprendamos cómo obtener aplicaciones de matemáticas, porque en algún momento, muchachos, ustedes quizás no sean alumnos ni de Luigi ni mío. Y la idea es como despertar esa curiosidad en ustedes, pues. Lo único que yo puse, fíjense, se van a reír, lo puse así en el buscador, ¿ve? Ahorita que no les estaba compartiendo, fíjense. Grapes, matemática. Y ya me salió claramente, ¿no? No. Porque creo que cuando ustedes probaron, vamos a ver qué pasa. No sé qué pasa. Bueno, mi computadora no da. Se quedó pegada. Sí, se quedó pegada. Entonces, fíjense, pueden salir muchas cosas, pero ustedes colocan más y pues obviamente le va a salir eso ahí. Bien, entonces, no sé, profesor Luigi, si tiene otra cosa que contarles a los jóvenes. O Bien. con esto, no sé, le escuchamos. Solamente tenía ya planificado enseñarles a graficar la función del valor absoluto. Y ahí les solicito que me ayude con GeoGebra y Grapes. Y con eso concluimos el día de hoy. Hola. Sí, profesor. Ouch. ¿Esto ha estado apagado todo este rato? Sí. No. Pues No, yo estaba, hasta hace poco. Pero sí escucharon la explicación de Grapes y todo, o sea, de la descarga y todo. Sí. Listo. No, que le decía que si puede mostrar la tabla de valores de la función valor absoluto desde la pizarra de Hydro, y luego yo hago la gráfica de la función en GeoGebra siguiendo obviamente los lineamientos que usted va a dejar escritos en la pizarra. Está bien. Bueno, entonces, solo permítanme. Sí. Dígame. Para celular se puede también, ¿verdad? Sí, claramente. Hoy día estas aplicaciones se han desarrollado.
Porque a mí, bueno, ocupo Google Drive. Ujú. No, pero sí se puede. De hecho, yo anduve Grapes en el celular. Ahora, si no le funciona a Grapes por una u otra razón, GeoGebra sí le funciona y de esa le doy el 100% de seguridad. Sí, GeoGebra Incluso, lo tengo. incluso GeoGebra no es necesario que usted la descargue. Usted puede acceder al buscador y siempre va a estar ahí en línea. En línea. Pero a veces es mejor tenerlas descargadas, ¿sí o no? Porque usted rapidito accede a ahí. Que a Grapes es viejito. Sí, bastante. No, y de hecho no es tan versátil como lo es GeoGebra. Es que GeoGebra ha avanzado un montón porque lo primero es que estas dos aplicaciones surgen como una iniciativa de que sean un software de uso libre. Entonces fíjense, por ejemplo, lo que el profesor Luis ahorita está haciendo en la pizarra o lo que va a intentar trabajar es que las gráficas de las funciones, cuando las graficamos a mano, se grafican de forma discreta. ¿Qué significa? Que él enlista una serie de puntos, pero que no son todos los puntos de la función. Porque ¿cuántos puntos va a tener la función? Pues va a tener infinitos puntos. Y ni modo que los enlistemos todos en esa tabla. Lo que sí es cierto es que esta forma discreta nos da, como quien dice, una idea general de cuál va a ser el comportamiento que va a tener la función. A eso en matemáticas se le conoce como bosquejo de una función. Y entonces normalmente siempre se dan valores a la izquierda y a la derecha de 0. Entonces, por ejemplo, el profesor Luigi va a empezar, por ejemplo, no sé si va a empezar desde negativo 3 hasta 3, qué sé yo. Creo que sí. Y entonces lo que van a hacer ustedes es ayudarnos a completar esa tabla. No sé si nos ayudan, porfa. Si evaluamos en esa función a negativo 3, ¿qué nos va a devolver el valor absoluto? Positivo 3. Positivo 3. Entonces, no sé si me pueden dictar todos los valores que quedarían en la Y. Positivo 3. Positivo 2. 1, 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, el profesor Luis ya tiene, vamos a ver, 7 valores asociados a esta función. Entonces, eso es lo que normalmente uno hace. Ahora sí, si deja de compartir, profesor, voy a compartir lo de GeoGebra. Ajá. Entonces, obviamente yo voy a borrar todo esto. Bueno, pero borrarlo, no necesito borrarlo así todito. Pero sí recuerdan los puntos que el profesor Luis obtuvo en el ejercicio anterior. Bueno, en la pizarra. Obtuvo el punto negativo 3, 3, ¿verdad? Y ahí está graficado, ¿ven? Grafiquemos el punto negativo 2. Perdón, negativo 2, 2. Negativo 1. 1 y después el 0,0, ¿verdad? Ajá, el origen 1,1, 2,2 y 3,3. Exacto. 1,1. Y ya ustedes más o menos están viendo la forma que va a tener esa función. ¿Quién podría más o menos tener, qué creen que va a ser la forma? ¿Quién me podría decir? Una vez cóncava hacia arriba. Ajá, entonces allí, por ejemplo, y ahí me gustaría a mí hacer un comentario, perdón, disculpen, voy a trazar el último punto. Entonces, fíjense, como se traza una curva suave y ligera, ustedes vienen y conectan los puntos, pero cuando los conectan, ustedes observan que estos puntos están alineados, ¿sí o no? ¿Se observa que están alineados? Y cuando se observa que están alineados, en realidad pertenecen a una recta, y lo mismo pasa con esto. Entonces voy a intentar yo aquí utilizar, digamos, en este caso segmentos, y voy a unirlos. Y voy a unir este otro. Y ahí estaría la gráfica de la función valor absoluto. Ahí no estaría toda, obviamente, porque la función valor absoluto significa que tengo que trazar rectas. Fíjense, en lugar de segmento voy a trazar una recta. Ah, no, pero no me va a funcionar porque va a trazar rectas hacia abajo. Pero sería más o menos algo así, ¿ve? Esta sería la función valor absoluto. Perdón.
Por ahí. Y luego. O sea, lo que quiero decir es que se extiende indefinidamente, ¿verdad? Eso es lo que estoy intentando ahí. Ahora, fíjense, por ejemplo, que yo oculte todito esto. Digamos, estos dos últimos segmentos que acabo de trazar. Y voy a ocultar el otro. Bueno, lo voy a borrar. Entonces, fíjense que ahora quiero trazar la función valor absoluto. Y coloco aquí en GeoGebra. Perdón, minúscula. Y igual al valor absoluto. ¿Y cómo escribo valor absoluto en GeoGebra? Entonces, simplemente ustedes colocan la palabra abs. Significa absoluto. Y ahí solo les dice la sintaxis, mírenme. En ese paréntesis coloquen lo que está dentro del valor absoluto, que solamente es la X. ¿Lo notan? ¿Y coincidió, sí o no? Ahí está, la función valor absoluto. Ahora, obviamente la función valor absoluto tiene, al igual que la función cuadrática, elementos para ser estudiados. Por ejemplo, ¿qué pasa si la función valor absoluto yo le sumo una unidad? ¿Qué creen que va a pasar? Por ejemplo, si le sumo un 1, ¿qué creen que va a pasar? Se va a desplazar una unidad. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha? Hacia arriba. Hacia arriba. Exactamente. Entonces, allí ustedes van a ver que su compañero tenía razón. Ahora fíjense, obviamente, si ustedes dicen, yo quiero que la función valor absoluto se mueva 3 unidades hacia abajo, ¿qué tengo que hacerle? Pone negativo 3. Le tengo que restar 3 unidades. Y ahí lo van a observar, fíjense. Se movió 3 unidades hacia abajo. Pero ahora, queremos que la función, ahorita está abierta hacia arriba, ¿verdad? Y si quisiéramos que se abra hacia abajo, ¿qué creen que tenemos que hacer? Le vamos a multiplicar por un negativo. Negativo a la... Antes del valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense. No sé si ya notaron ahí. Esa naranjada es la última que acabo de graficar. Si quieren voy a ocultar la verde para que puedan visualizarla. Y voy a ocultar todos estos puntos que están por acá porque no los necesitamos justo ahora. Ahí está. ¿Ven la naranjada? Se reflejó hacia abajo. Pero Sí. ¿qué creen ahora que tengo que hacerle yo a la función si la quiero mover horizontalmente? Entonces fíjense lo que va a suceder. Antes de hacerles esa pregunta, mejor les voy a decir cuál es la forma general de la función valor absoluto. Va a ser esta. Vamos a ver. Disculpen, aquí no, es que lo voy a borrar para que lo vean mejor. Pensé que era ese. Lo siento. Bueno, no me sale ahí, pero la idea es que yo quería ponerlo en etiqueta, el valor absoluto, pero lo voy a poner con el teclado mejor. Ahí está. Disculpen. A X menos H más K. Entonces, fíjense, esa es la forma general de la función valor absoluto, obviamente lineal, ¿verdad? Un argumento lineal. ¿Qué ha pasado? Si yo muevo K, lo mueve verticalmente. Ahora fíjense qué pasa si muevo H. Y entonces yo quiero que veamos un ejemplo. Y igual, digamos, a 3. Y vamos a poner, no, vamos a dejarlo normal. Como abs. Y en lugar de escribirle X, ahora le voy a restar 2. ¿Y qué ha pasado? Notan lo que sucedió. Es la morada. ¿Qué pasó con la morada?
Fíjense, le quité 2 dentro del valor absoluto y le sumé 1. ¿Qué hizo el negativo 2? ¿Se movió cuántas unidades? 2 unidades. 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo coloco, en lugar de escribir, digamos, disculpen, escribir, digamos, x más 4? Fíjense lo que ha pasado. Es la gris. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó cuando le sumé 4 dentro del valor absoluto? Se desplazó hacia el negativo 4 unidades. 4. ¿Por qué razón? Porque la forma general trae un menos, ¿lo notan? Entonces, cuando h vale, ¿cuánto valdría h aquí en este ejercicio? Valdría negativo 4, ¿lo ven? X menos negativo 4 se convierte en X más 4. Quiere decir entonces que la función se ha movido 4 unidades hacia la derecha. Ahora, lo que estamos viendo nosotros, estamos viendo ahorita gráficas de funciones de manera general. Pero cuando estemos trabajando, el profesor Luigi sabe acá que en algún momento vamos a dedicar más tiempo para cada una de las funciones. Ahorita estamos viendo gráficas de forma general, ¿de acuerdo? Gráficas por ser gráficas de funciones. Pero justamente es eso, o sea, que entendamos el comportamiento que tienen las funciones según los parámetros que se nos vayan modificando. Ahora, regresando al ejemplo original, la gráfica de la función que nosotros necesitamos tener ahí es esta, la que el profesor Luigi escribió en la pizarra, ¿verdad? En Hydro. No sé si hay algo más, profesor. No, solamente, profesor. Bueno, entonces yo creo que como la clase es de 2 horas, lo vamos a dejar por acá por hoy. Y bueno, no sé si tienen alguna duda ustedes, muchachos. No solo es dejarlo por acá, sino más bien si ustedes quieren comentar algo, pueden hacerlo justo ahora. ¿Cómo interpreto su silencio? Josué hasta activó Que cámara. cayó ¿No? todo. Ya la desactivó rapidito, Josué, para nada hablé. No, bueno, entonces... Perdón. ¿Ah? Hable, hombre, si va a decir algo. ¿Por qué a los estudiantes de la universidad se les tiene que rogar que hablen ustedes? Yo recuerdo cuando uno estaba dando clases en primaria, los niños no quieren dejar de hablar. Los de segundo grado tampoco, pero a medida van creciendo, desde el ciclo ya se vuelven como más callados. Y la universidad parece que pierden el habla por completo. Arnaldo dice que no, por eso hasta desactivó el micrófono. Mírenlo. No, a cada rato. Listo. No, entonces hasta aquí lo dejamos, muchachos. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Creo que nos vemos mañana, ¿no? Si Dios así lo permite.